nuestra sesión con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hoy vamos a terminar este tema sobre uno de los 7 sacramentos, uno de los 2 sacramentos que se llaman de sanación, que es el sacramento de la penitencia o de la confesión. Estamos en el número 1480 y nos habla de la celebración del sacramento de la penitencia. Este número y los otros 2 que siguen hacen ver que una celebración más completa de este sacramento, y que ustedes ya conocerán, es cuando se hace una celebración comunitaria, o sea, dentro de una celebración paralitúrgica, o pues podríamos decir litúrgica, porque los sacramentos son liturgia, pero se lee la palabra de Dios, se hace una explicación de ella, una motivación, se hacen oraciones y luego cada uno de los asistentes se confiesa en lo individual. Nos dice aquí que esta es una forma más litúrgica y más completa de celebrar este sacramento. Sin embargo, por razón de brevedad, pues lo que hacemos ordinariamente es confesarnos cada uno directamente con el sacerdote. Pero aún esa confesión individual ante el sacerdote es un acto de celebración litúrgica. Ahora bien, recuerden que la liturgia es la acción de la Iglesia, la acción de culto oficial de la Iglesia. Eso quiere decir que aunque uno se confiese en privado con el sacerdote, está celebrando un acto de culto público en el sentido que es toda la Iglesia está presente ahí apoyándome y estoy afectando positivamente a toda la Iglesia con mi arrepentimiento y mi absolución. La fórmula del sacramento de la penitencia es muy hermosa. Tiene 2 partes. Dice: Dios Padre misericordioso, dice el sacerdote antes de dar la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Vamos a analizar un poquito esta oración. En primer lugar, nos anima recordándonos que Dios en la confesión no es un juez implacable, que si va uno arrepentido de sus pecados, por muy graves que estos sean, encontraremos a Dios como un Padre misericordioso. Les decía la vez pasada que este es el tiempo de la misericordia. En esta vida temporal, en esta vida terrenal, encontraremos siempre a Dios como un Padre misericordioso. Y repito, por muy graves que sean nuestros pecados, hasta el hombre más criminal del mundo, si se arrepiente, si pone su fe y su confianza en Cristo, en la redención de Cristo en la cruz,
el Padre Dios nos lo perdona. A todos nos perdona. Y no solo una vez, sino incansablemente. Solamente el momento de la muerte sellará el final del tiempo de la misericordia. Y no digo que allá después de la muerte no exista la misericordia, porque por ejemplo el purgatorio lo han llamado la última de las misericordias de Dios. La última porque es donde acabamos de purificarnos para entrar en el cielo. En el cielo ya no necesitamos la misericordia de Dios, porque la misericordia es compasión, es perdón. Y en el cielo ya no hay perdón porque no hay nada que perdonar. Y si se va uno al infierno, que Dios no lo quiera, allí tampoco hay misericordia, no hay perdón, porque ya quedó sellado para siempre el destino eterno de la persona. Si pensamos que el infierno es algo injusto, pues debemos pensar que tenemos aquí todo el tiempo para arrepentirnos. Como les decía alguna vez, aquí en la vida ordinaria nos sentimos como sublevados interiormente, incómodos, molestos, cuando sabemos de un acto de injusticia. Por ejemplo, un juez que condena a un asesino, violador de una niña, después de un juicio allí, pues no sé cómo le hará, lo condena a una condena muy leve. Por ejemplo, le da unos meses o le da unos 2 o 3 años. Y entonces, ¿qué hace uno? Siente así como una rebeldía, un coraje, ¿no? De por qué el castigo no es correspondiente a la falta tan grave que cometió aquella persona. Bien, eso se llama impunidad, y la impunidad es injusticia, o sea, no es justo, dice uno, que le haya dado un pellizquito de pulguita, anda malcriado, vete a tu casa y no vuelvas a hacer eso. Entonces no podemos aplicar a Dios esa misma actitud de impunidad. La justicia requiere que el pecado sea reparado en la misma proporción. Ahora bien, y entonces, ¿por qué Dios nos perdona pecados incluso gravísimos, como es ese que les dije? Porque alguien ya pagó por nosotros, y pagó con un pago excepcional que supera infinitamente la falta, cualquier falta que sea. El pago fue la sangre preciosísima de Jesucristo, sangre humana como la nuestra, pero de valor infinito porque Cristo es Dios. Sin embargo, si uno en esta vida no se acoge a la misericordia de Dios, entonces encontrará el juicio implacable de Dios. Ese juicio será de absolución si uno llega a él arrepentido en esta vida y perdonado. Será implacable si uno llega a ese juicio sin arrepentirse, lo cual significa con rechazo de Dios y aceptación o no rechazo del pecado. Meter a una persona así al cielo pues sería como meter a un chivo en una cristalería. Imagina el cielo lleno de gente irredenta, sin arrepentirse, malvada de corazón, que no se arrepiente, que rechaza a Dios, que lo odia. Pues ¿dónde quedó el cielo? Padre misericordioso, para nosotros a veces no nos
acabamos de conciliar, digamos, la misericordia con la justicia divina. O lo concebimos misericordioso que todo lo perdona, o lo concebimos justo que castiga el pecado. Pues Dios, que es infinitamente perfecto, sabe tener Él al mismo tiempo misericordia infinita y justicia infinita. Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo. O sea, el mundo por el pecado era enemigo de Dios, el hombre. Aquí al mundo se refiere no al mundo material, sino al ser humano, a la humanidad, que reconcilió a la humanidad consigo por medio del sacrificio de Cristo, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo. Ese fue el precio pagado. Eso fue lo que satisfizo de una manera perfecta la justicia divina herida por el pecado, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Recuerden que Cristo resucitado les dijo a los apóstoles: reciban al Espíritu Santo, para que aquellos a quienes ustedes perdonen los pecados les queden perdonados. Lo cual implica también que aquellos a quienes no se los perdone, por una causa justa, razonable, no le quedan perdonados. Reciban al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace presente en la Iglesia el poder, la autoridad de Cristo, para que la Iglesia, con esa autoridad de Cristo, haga lo mismo que Cristo hace: perdonar los pecados. Perdonar los pecados, decíamos, es una obra divina. Solo Dios perdona los pecados. ¿Por qué entonces le dijo a unos hombres, que además pecadores, que perdonaran los pecados? Por eso les dijo: reciban al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que los habilita, les da poder para que en mi nombre, o en nombre de la Trinidad Santísima, ustedes perdonen los pecados. Y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Te conceda, por el ministerio de la Iglesia, expresado en ese ministerio del sacerdote, o como decía San Pablo, somos ministros de la misericordia de Dios, que les exhorta a arrepentirse. Entonces, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Ya habíamos dicho por qué Jesús en la Iglesia dejó ese ministerio del perdón en manos de hombres, de sus ministros, porque de otra manera, eso de decir yo me confieso con Dios directamente, no necesito decirle los pecados a un hombre, eso se presta a un subjetivismo muy cómodo. Mientras que tener que sujetar mi conciencia a un hombre que aparte de tener la gracia de Estado por el sacramento del orden, pues está preparado para discernir, para ayudarme a arrepentirme de veras, para resarcir el mal que he hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios no me va a decir todo eso. Entonces es una instancia más objetiva a la que Cristo quiere que nos sometamos, pero una instancia en la que está el mismo Cristo presente con todo su poder a través del Espíritu Santo para que yo reciba el perdón, o para que me guíe, me ayude a ver cómo voy a avanzar o a solucionar esa situación. Que conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y luego viene ya la fórmula de absolución, que
quita toda sospecha de que el hombre es el que perdona los pecados. El hombre no puede perdonar los pecados por sí mismo. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde luego decíamos que tiene que ser una persona ordenada, puesto que Jesús, aunque sí dejó el ministerio más amplio de la reconciliación a toda la iglesia, y todo cristiano debe ser como un ministro de reconciliación, invitando al arrepentimiento, orando por los pecadores, animando a alguien que se arrepiente y se confiese, perdonando él mismo las ofensas que le han hecho. Eso todo fiel cristiano, todo bautizado, está ejerciendo de alguna manera el ministerio de la reconciliación. Pero así la absolución directa de los pecados, Jesús no se lo dijo a todos, sino a Pedro primero y luego a los demás apóstoles. Y en la iglesia los apóstoles tienen sucesores, puesto que hubiera sido absurdo que Jesús, que fundó su iglesia para que durara todos los siglos de la historia hasta que Él regresara de nuevo, iba a dejar ese poder solo a unos hombres que se iban a morir muy pronto. En 1 año, 2 años, 3, 4 años, 5 años, iban a morir, porque algunos incluso los mataron luego, otros pues por muy viejitos que llegaran como San Juan, pues no pasaron del siglo I. Entonces es obvio que tanto el ministerio de Pedro como el ministerio de todos los demás apóstoles tenía que ser transmitido, y en la iglesia es transmitido a los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes son de 2 clases, obispos y presbíteros, pero ambos son sacerdotes. El presbítero subordinado al obispo. Bien, en la liturgia bizantina, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la liturgia bizantina? Habíamos dicho alguna vez que en la iglesia la liturgia se celebra como de 20 maneras diferentes. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad hay un rito que se llama maronita. Y ustedes van a misa maronita, es diferente a la nuestra. Pero los maronitas son 100% católicos. Y el decir 100% no me refiero a la perfección con que cada quien viva su fe católica, pues eso solo Dios, sino externamente por su obediencia al Papa. Está unido al Papa. Entonces, pero aparte de los maronitas, está la liturgia bizantina o griega, que es común a los ortodoxos y católicos de rito griego, bizantino porque es la liturgia de San Juan Crisóstomo, que era un patriarca de Constantinopla, y Constantinopla también se llama Bizancio, por lo tanto es la liturgia bizantina. No quiero ya enredarlos con eso, pero los sacerdotes de rito oriental, entre ellos la bizantina, no usan esa misma fórmula. Dice: posee expresiones diversas de absolución en forma deprecativa, que expresan admirablemente el misterio del perdón. Por ejemplo, dice que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al fariseo y al pródigo, que este mismo Dios por medio de mí, pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es otra forma que usan ellos. Bueno.
como decíamos, el sacramento puede celebrarse en una celebración comunitaria. No es que cada quien se confiese delante de los demás, sino como sucede aquí, por ejemplo, en el Adviento o en la Cuaresma, en las parroquias hay celebraciones comunitarias de la penitencia donde se hace una celebración de la palabra, se leen las lecturas de la palabra de Dios, se exhorta al arrepentimiento, se hace oración para enriquecer más ese acto de arrepentimiento. Entonces ya cada quien se confiesa. Generalmente se reúnen muchos sacerdotes para terminar pronto. También puede suceder que decíamos que uno de los actos del penitente, aparte del arrepentimiento y de la satisfacción, es la confesión. O sea, tiene que decirle sus pecados a un sacerdote. Pero hay excepción en esto. Por ejemplo, estamos en el Titanic, que ya se va hundiendo. De hecho, había un sacerdote muy santo allí, que se hundió con todos. Y él lo primero que hizo fue atender, ayudar a todos, a calmarlos, a darles esperanza, animarlos en esa situación tan grave. Y pues todos querían confesarse porque dicen que en las trincheras no hay ateos. Ya cuando le llega uno la hora, y sobre todo así tan dramática, pues por las dudas, oiga, perdóname, Dios mío. Entonces todos querían confesarse con el Padre, pero no había tiempo, ni siquiera para los católicos, que serían menos. Entonces, ¿qué hacen? Una absolución general, a todos. O que va un padre una vez al año a un pueblo allá refundido en la sierra y pues hace mucho que no es padre, la gente quiere confesarse, él tiene que regresar ya, se le hace noche y no puede atenderlos a todos. Entonces les dice, vénganse, vamos a arrepentir nuestros pecados, sean los que sean, yo los absuelvo a todos, en nombre del Padre, del Hijo. Y esa es una absolución general. Desde luego tiene que haber arrepentimiento y les da la penitencia. Pero también en estos casos tiene que prometer cada uno confesarse esos mismos pecados cuando tenga oportunidad. ¿Por qué? Si ya están perdonados, porque están perdonados. Por lo mismo que les decía, por si hay que ver alguna cosa que ha quedado pendiente en cuanto a reparar daño, los del Titanic pues ya no tuvieron tiempo de volverse a confesar, obviamente, sino allá con Dios. Entonces hay la absolución comunitaria, pero dice aquí, en este caso, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados a su debido tiempo, si es que llega una oportunidad seria. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Pero fíjense en esto, una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad de agua. ¿Por qué? Porque, pues si no puede confesar en ese momento, se confiesa después o lo que sea, pero no porque hay mucha gente ya se va a dar la absolución general. Por lo tanto, esto resume, la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia. ¿Por qué ordinario?
porque les decía, no va en la carretera, se accidenta, está ahí muriéndose y se arrepiente de sus pecados y pues quiere un sacerdote para confesarle, pero ¿dónde? ¿Dónde va a conseguir un sacerdote en esas circunstancias? Ah, no, pues te condenas porque no hay un sacerdote para confesarte. Claro que no. El confesarse es en situaciones ordinarias, pero en las situaciones extraordinarias no obliga a eso, obviamente, pero sí obliga a arrepentirse. Esa es condición absoluta, indispensable, ¿verdad? Y también tiene que ser íntegra. Yo tengo 10 pecados, pero, uno me da vergüenza decirlo, ese no lo voy a decir. Entonces digo todos menos uno. Pues no vale la solución. O todos o ninguno. O todos se quedan perdonados o ninguno. Nada de que a meses sin intereses. Ya después veremos otra y otra y otra. Cuando hay una imposibilidad física o moral que excuse de este modo de confesarse. También les decía que uno ya está en la fila para comulgar, se acuerda que tuvo un pecado. No fui a misa hace un mes y fue por flojera, me quedé en casa viendo el partido de fútbol, pero ¿qué van a decir todos? Porque me salgo de la... mírese qué pecado tendrá, porque es... No está obligado, ahí si se arrepiente, tiene que arrepentirse, eso siempre tiene que arrepentirse, pero puede seguir en la fila, ya después puede confesar el pecado, por esa necesidad que hay de manifestar para ver si hay algo que arreglar, pero ya el pecado está perdonado, porque si no, no podría comulgar, pero tampoco está obligado a salirse de la fila. Por eso dice que la confesión es el único modo ordinario, quiere decir que hay otros modos extraordinarios. A no ser que una imposibilidad física o moral, aquí está el caso del accidente o está la moral de la fila, impida, excuse de este modo de confesarse. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados, como le dijo al paralítico. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tiene necesidad de él. Se inclina para curarlos, los restaura, les devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. La base absolutamente necesaria, pero ya dada para que yo pueda ser perdonado, aparte de mis actos personales que yo tengo que poner, lo principal ya lo puso Cristo. Murió por mí en la cruz. Pagó por mí toda la deuda infinita que había adquirido con Dios por mis pecados. Y lo pagó con un sacrificio de valor infinito. Por eso nadie más podía morir como Cristo, porque Él es hombre que puede morir y Dios que tiene méritos infinitos. Y así el sacrificio de Cristo es el que perdona los pecados. Por lo tanto, para que el sacramento realmente surte efecto, se necesita hacerlo con
fe. Hay una comisión teológica internacional que depende de la Santa Sede, de grandes teólogos que forman parte de la comisión, son nombrados por el Papa, que estudia cuestiones teológicas incluso para darle los resultados al Papa, y acaban de publicar un documento. Aunque el documento se refiere principalmente al matrimonio, se aplica a todos los sacramentos. O sea, que para que los sacramentos sean válidos, tienen que ser hechos, recibidos con fe. Y no porque el sacramento en sí no valga. Supongamos que alguien pase por allí enfrente cuando está aquí celebrándose la misa. Es alguien que ni siquiera nació cristiano, ni lo bautizaron jamás, ni sabe nada de la fe cristiana, no tiene fe, pero por curiosidad se entra a la misa, ve que todos se hacen fila para comulgar, pues dice: yo también voy a hacer. Y comulga. Aquella hostia realmente es el cuerpo de Cristo, pero él no lo recibe. Lo recibe solo materialmente, y eso no tiene ningún chiste. Hasta un gato, como en el crimen del padre Amaro, que le llevó la comunión a su gato, de eso, pues qué comunión es. Entonces es un acto puramente material. Pero esto trae consecuencias. No estamos hablando ahorita del sacramento del matrimonio, pero sí trae consecuencias muy tremendas para el sacramento del matrimonio. Por esto, porque ustedes saben que la Iglesia, cuando un matrimonio careció en su momento de celebrarse de las disposiciones debidas en los novios, o de algún impedimento que hiciera nulo el matrimonio, por ejemplo la falta de libertad, entonces aquel matrimonio, aquel sacramento es nulo. No es el sacramento nulo, sino lo recibe de una manera nula. Y el problema muy grande que se han puesto hoy los teólogos es, y ya lo decía Benedicto XVI en alguna ocasión, y este documento lo replantea: ¿cuántos matrimonios ahorita serán nulos porque los novios muchas veces celebran ya ese sacramento sin tener fe? Sin tener fe. Porque la fe se ha perdido mucho, y se ha perdido mucho en los jóvenes. A lo mejor se casan nomás por la fiesta, o porque sus papás les dicen: si no te casas te desheredo. Pues sí, me caso, pero ahí pues está forzado muy claro que no vale el matrimonio. Entonces, un sacramento que se recibe sin fe no tiene validez. Toda la gracia del sacramento la pone Cristo. Ese es un valor infinito. Pero el hombre tiene que poner de su parte apertura, fe en lo que Cristo le está dando. Si no, es un acto puramente material que no sirve de nada. Otra cosa diferente es cuando uno de los dos contrayentes tiene fe y el otro no, entonces hay una dispensa, pero eso lo vamos a ver cuando llegue el sacramento del matrimonio. Vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visto del sacramento de la penitencia.
Estamos en el 1485, precisamente se llama el resumen. En la tarde de Pascua, o sea, cuando resucitó, el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. O sea, a los que no se los perdona. Juan 20, 22, 23. Pero antes de ese texto, que dice solamente que Cristo dio el poder de perdonar los pecados a los hombres, a los apóstoles, está el hecho de que Cristo murió en la cruz por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Ahí está la base de donde saca el sacramento de la penitencia su poder de perdón. El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Porque decíamos que el bautismo perdona todos los pecados. En el caso de los bebés, pues perdona el pecado original, que es lo único que tiene, que no es un pecado personal, sino una ausencia, una carencia de la gracia de Dios. Pero supongamos que uno se bautice, como sucede muchas veces, a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 80, a la edad que sea, pues obviamente tiene muchos pecados. Si recibe el bautismo sinceramente, poniendo su fe, como decíamos, fe necesaria para recibir los sacramentos válidamente, se le perdonan todos sus pecados. Sale totalmente limpio del bautismo. Pero no se le quita lo pecador, es decir, la capacidad de pecar, su inclinación al pecar, su concupiscencia. Y entonces uno, pues desgraciadamente, después del bautismo, vuelve a pecar. Y Cristo dejó para eso un sacramento diferente, que es como un nuevo bautismo. Nada más que a diferencia del bautismo, la penitencia sí se repite cuantas veces sea necesario, cuantas veces quiera uno. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. Esto solo se capta con la fe. El pecado es el mayor de los males. Ni siquiera la muerte es el mayor de los males, porque sabemos que la muerte no existe en sentido absoluto, y la muerte es el paso hacia una vida eterna, que puede ser con Dios, felicidad eterna con Dios. Entonces la muerte no es el mayor de los males. El mayor de los males es el pecado que nos priva de esa vida eterna con Dios. Hay un dicho antiguo en latín que dice: potius mori quam fedare, mejor morir que pecar. Esto está muy difícil de entender, de aceptar hoy. Pero fíjense nomás, no es tan raro que suceda. Los mártires es lo que hacen, porque el mártir generalmente se le pone ante una disyuntiva: o reniegas de Dios o te mato. Puede ser en mil circunstancias y formas y todo, pero finalmente viene a reducirse a eso: o reniegas de tu fe en Dios o te matamos.
Y entonces ahí uno dice, pues sí, como decían los mártires allá de los macabeos, si renuncio a Dios, pues salvo mi vida, pero voy a ofender gravemente a Dios. Pero si me mata, me voy con Dios. ¿Qué fe tan grande se necesita para eso? Pero no solamente en esas circunstancias. Piensen ustedes en María Goretti, una niña de 12 años, creo que tenía 12, y un muchacho, Alejandro, creo que tenía 20 años, quiso abusar de ella. Y ella se defendió como gato patas arriba. No quiso en ninguna manera aceptar voluntariamente lo que él la invitaba a hacer. Incluso la amenazó de muerte. Y ella siguió terca en que no, y no, y no, y no. Y entonces la mató. Ahí tienen ustedes un ejemplo muy claro, que no es único, se ha repetido muchísimas veces, en que prefiero morir que pecar. Pero pues ahí se necesita ser cristiano de todas, ¿no? Volver a la comunión con Dios, después de haberla perdido por el pecado, es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia. O sea que mi arrepentimiento de mis pecados no nace de mí. De mí puede nacer, como les decía, un sentimiento de pena, de molestia, o un remordimiento puramente natural de haber hecho una barrabasada o una cosa grave, incluso haber robado, haber matado, haber violado, lo que sea. Hasta un ateo dice, ay, pues qué barbaridad que hice, me pesa mucho haber hecho eso, me pesa mucho haber traicionado a mi esposa, me pesa mucho haberle dado una golpiza a mi hijo en un momento de coraje. Cualquiera lo puede tener. Pero el arrepentirse del pecado como una ofensa a Dios, obviamente, es dentro de la atmósfera de fe en Dios. Y ese arrepentimiento es puesto por Dios en el corazón del pecado. Por eso, si uno no se arrepiente de sus pecados suficientemente, es preciso pedirle a Dios ese don. Dame el don del arrepentimiento, que yo capte a fondo cómo te ofendí y todo lo que perdí. Otro, el movimiento de retorno a Dios llamado conversión y arrepentimiento implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. Porque si uno dice, bueno, voy a confesarme porque ya traigo muy lleno el costal, hay que vaciarlo para seguirlo llenando. Pues no, claro que no. Eso no es arrepentirse. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro. Se nutre de la esperanza en la misericordia divina. El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente. Ya hemos insistido que lo principal no es lo que haga el penitente, sino que lo que ya hizo Cristo, que murió en la cruz por nosotros. Bueno, pero ¿cómo podemos aplicar esa muerte de Cristo como perdón, como baño para lavarme, purificarme de mis pecados? Tengo que hacer 3 cosas. El arrepentimiento sincero, la confesión o manifestación de mis pecados al sacerdote y el propósito de no volver a pecar y de realizar la reparación
¿qué debo hacer por mi pecado? Arrepentimiento, confesión y propósito de realizar la reparación o satisfacción. Y entonces viene la absolución. Si uno no está arrepentido, así se confiese con el Papa, no queda perdonado. O si uno supuestamente está arrepentido, pero piensa, tiene la intención de volver a caer en eso desde antes, tampoco vale. O si confiesa parte de sus pecados, pero no todos. El arrepentimiento, llamado también contrición, debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe. Decíamos que la contrición es el dolor del pecado por haber ofendido a Dios. Si no es por eso y es por el temor al infierno, entonces se llama imperfecto, también vale, pero el de contrición por sí mismo borra los pecados. El imperfecto tiene uno que confesar el pecado. También algunos dicen, no, pues qué chiste, se arrepiente por puro miedo. Pues aunque sea, porque de alguna manera va allí la conciencia de que uno pierde a Dios para siempre. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Por eso hay que hacer un examen de conciencia. Claro, este es más necesario cuando hace mucho que no se confiesa uno, pero se confiesa seguido, pues no. ¿Y qué pasa con los que no se acordó uno sinceramente? No se preocupe, quedan perdonados. Ahora, si se acuerda después, pues puede confesar. ¿Es necesario confesar las faltas veniales o los pecados veniales? No es necesario confesarlos, pero sí se pueden confesar. Sin embargo, no se puede comulgar sin arrepentirse incluso de los pecados veniales. Pero ese arrepentimiento lo perdona. La misma celebración de la misa perdona esos pecados. El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos propios del discípulo de Cristo. Padre, pues me robé 200 pesos allí que se los saqué a una señora de su bolsa. Bueno, te perdono, pero tienes que devolver los 200 pesos. No, pues que la señora que estaba saliendo a Estados Unidos ya no la voy a volver a ver. Pues a ver cómo le haces para devolverlos, no te quedes con ellos, entrégalos a una obra buena, a algún asilo, a una persona pobre que te encuentres. Solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Incluso si un sacerdote va a una diócesis diferente, no puede confesar allí sin el permiso del obispo de él. A no ser que sea ya un permiso generalizado. Por ejemplo, en México uno puede ir a cualquier parte y confesar. Los efectos espirituales, esos son los más importantes, los más hermosos. ¡Qué alivio! Primero, con la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia. Es reconciliación con la Iglesia. Es remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, o sea, me libro del infierno. Es remisión al menos en parte de las penas temporales, consecuencias del pecado. Decíamos que el pecado tiene dos penas. Una eterna, que ya está perdonada por
el sacrificio de Cristo, pero una pena temporal que yo tengo que satisfacer, por ejemplo, resarciendo el daño o avanzando en mi proceso de conversión para irme purificando interiormente más de esa inclinación a ese pecado. Y sobre todo la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Esto no se consigue con nada, ni siquiera con ir con el psicólogo, con un amigo, o con decirle a mamá o no sé qué. Saber que Dios me perdonó. Y también la confesión nos fortalece para seguir luchando contra el pecado. Entonces, la confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguidos de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales. Por eso, si uno quiere ganar una indulgencia que le ayuda a uno a purificarse más, no le perdone el pecado mortal. Eso solo con la confesión, sino le ayuda a perdonar la pena temporal. O sea, las penas temporales consecuencias de los pecados. Y con esto terminamos el tema de la confesión y viene el tema de la unción de los enfermos. Con el favor de Dios, para la próxima vez. ¿Qué es la unción? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué nos da? ¿Para quién es? Etcétera.